Sigamos con esta serie de videos a la que he titulado Quiero estudiar campo eléctrico. Y el último video estábamos en la teoría electrónica del libro Manual Básico de Electricidad. ¿Quieres ver cuál es el libro? ¿Quieres verlo? Ahorita lo vas a ver. Se llama Manual. ¿Dónde está? Oye, ¿dónde? ¿En descargas? A ver. Sí, acá está el libro. No lo había visto, ya. Este es el libro, Manual Básico de Electricidad. En los otros videos te lo menciono y te enseño el libro. De este libro hemos leído Galvani descubre la electricidad, es una breve historia, y leímos la lección 1 que es la electricidad. ¿Qué es la electricidad? Eso está en otro video. Y ahora me toca leer la teoría electrónica. Y ese video va a ser en dos partes, por eso este es la teoría electrónica 2, porque no pude terminar el anterior video y se hizo muy extenso también. Y sobre todo tuve un percance en mi casa. Así que empecemos con la teoría electrónica 2, que es el seguimiento, la culminación del último video de esta serie, del último video que va a anteceder a este video. ¿Ya? Y lo que primero que voy a hacer, voy a leer de corrido por hasta donde me quedé. Creo que en el anterior video me quedé en me quedé que en este párrafo, así, en este, mira. Esa es la razón por la cual cualquier sustancia no muestra ninguna polaridad. Pero sucede que hay ciertos metales que tienen sus electrones un tanto más sueltos. Allí me quedé, ya me acordé. Un tanto más sueltos. Y estaba explicando que sueltos está entre comillas porque no se podría decir que los electrones están sueltos. Habría palabras más técnicas, pero para entenderlo nosotros, gente común y corriente, los tecnicismos serían un impedimento para esta comunicación, donde tú eres el receptor y yo enviando el mensaje, el emisor. Así que voy a leerlo desde el comiencito hasta llegar a la frase electrones un tanto, entre comillas, más sueltos. ¿Ya? La teoría electrónica. El siguiente estudio, y vamos a poner que sea presentación. A ver, mover. No dice presentación. A ver, vamos atrás. Acá, iniciar presentación. Listo. La teoría electrónica. El siguiente estudio le permitirá al lector apreciar más científicamente lo que es la electricidad. Toda cosa en existencia es considerada como materia. Voy a repetir esto último. Toda cosa en existencia es considerada como materia. Toda forma de materia está constituida de pequeñísimas partículas que se llaman moléculas. Para tener una idea más clara de esto, vamos a analizar un grano de sal común. Ya, vamos a analizar un grano de sal común. Ya, supongamos que tenemos un granito de sal. Ya, agarramos un granito de sal y lo pulverizamos.
todo lo que nos sea posible lo pulverizamos. Bueno, de modo que obtengamos un polvillo tan fino que cada partícula apenas pueda verse con ayuda de un buen microscopio. Cada pedacito sería todavía sal. Si seguimos adelante y por medio de aparatos muy delicados continuamos dividiendo esos pedacitos, llegaríamos a tener partículas tan pequeñas que ya no podrían verse ni con la ayuda del microscopio más potente. Sin embargo, por medio de pruebas químicas se podría encontrar que todavía cada una de esas partículas tiene las mismas propiedades de la sal. Esas partículas se llaman moléculas. O sea, que las moléculas es la partícula indivisible de una sustancia, de una materia. Si ahora por medios químicos procedemos a separar los átomos, encontraremos que ya no habrá más sal, sino que obtendremos cloro y sodio, cuyas propiedades son completamente distintas a las de la sal. La figura 1 nos muestra de qué están formadas las moléculas de sal. Y su nombre químico es cloruro de sodio. Eso lo vamos a ver acá. Acá está. Acá está. Esta es la figura 1 Esta es la figura 1 que nos presenta el libro. La figura 1, la que están viendo en sus pantallas, nos muestra de que están formadas las moléculas de sal. Pero por supuesto, cada molécula está representada en tamaño millones de veces mayor del verdadero. Está representada, no está diciendo que esa imagen sea la del átomo. No. Está representada en tamaño millones de veces mayor del verdadero. Nótese cómo cada molécula de sal está compuesta de dos átomos. Uno de ellos de cloro, que es un gas, y el otro de sodio, que es un metal. Un átomo forma una unidad completa, con propiedades especiales según sea el arreglo y número de sus componentes. Esto es importantísimo. Un átomo forma una unidad completa con propiedades especiales según sea el arreglo y número de sus componentes. Esa es la definición de átomo. ¿Ya? Puede ser combinado con átomos de otra naturaleza para formar moléculas de materias con propiedades diferentes a las del cloro y del sodio. La diferencia entre un átomo de cloro y uno de sodio se encuentra únicamente en el número de electrones que tiene cada uno. Y esto lo hace que cada sustancia, el cloro con el sodio, tenga diferentes propiedades. Y esto significa que sean diferentes. El cloro y el sodio es un gas. El cloro es un gas y el sodio un metal. Un gas lo podemos ver por sus propiedades y un metal por sus propiedades químicas y físicas. Eso se estudia más en la química y en la física también. ¿Ya? Un átomo de cualquier sustancia está compuesto de un núcleo que tiene un potencial eléctrico. El núcleo tiene un potencial eléctrico positivo y cierto número de electrones con carga eléctrica negativa. ¿Ya? Electrones. El átomo está formado por un núcleo y cierto número de electrones con carga eléctrica negativa. Tiene un potencial eléctrico positivo, dice el núcleo. O sea,
polaridad. Eso significa, eso se tiene que decir que tiene polaridad positiva el núcleo y el electrón tiene polaridad eléctrica negativa. Simplemente así. Esos son los términos, son las palabras que se usan. ¿Ya? Los electrones son tan pequeños que si a un átomo lo agrandáramos a tal grado que fuera del tamaño de la Tierra, un electrón agrandándolo en la misma proporción sería del tamaño de una pelota de tenis. No se sabe a ciencia cierta de qué están hechos los núcleos y electrones que componen la estructura atómica. Ahora sí se sabe. Los quarks, no sé qué más hay, pero son 17 partículas más que se saben. Como este libro es del año 1997, entonces es hasta acá lo que tienen de su actualidad, pero nuestra actualidad es un poco más avanzada en ese aspecto. Ya, sigamos. Aunque el tamaño del electrón, ¿dónde me había quedado? Pero vamos a ver. Ya. No se sabe a ciencia cierta de qué están hechos los núcleos y electrones que componen la estructura atómica. Lo que se sabe en ese año, 1997, hasta ese año, es que el núcleo está formado por cargas eléctricas positivas y que el electrón es una carga eléctrica negativa. ¿Qué es el electrón? Es una carga eléctrica negativa. Nada más, ese es el electrón. Es una partícula con carga eléctrica negativa. Ese es el electrón. Aunque el tamaño de los electrones es pequeñísimo, estos son muy activos y se encuentran girando a una velocidad enorme alrededor del núcleo, en una forma semejante a la rotación de los planetas alrededor del Sol. Esa es la conclusión que han llegado los científicos, los estudiosos de la química y de la física química, pueden afirmar eso. ¿Cómo lo habrán hecho? Tendríamos que ahondar en esos temas. Y para ahondar en esos temas, necesariamente tendrías que tomarte un buen tiempo. Así que para nosotros hay que acatar. Pero sí podemos fiarnos, pues, porque eso han llegado después de varias experimentaciones, han hecho el método científico y es lo que más se entiende hasta ahora. Es una verdad casi absoluta. ¿Ya? Vamos a leer de nuevo el párrafo. Aunque el tamaño de los electrones es pequeñísimo, pero antes de eso vamos a poner atrás. Espérate. Para poner presentación, ya, listo. Aunque el tamaño de los electrones es pequeñísimo, estos son muy activos y se encuentran girando a una velocidad enorme alrededor del núcleo, en una forma semejante a la rotación de los planetas alrededor del Sol. El recorrido que sigue recibe el nombre de órbita y el tamaño del átomo lo determina la distancia máxima que durante su recorrido alrededor del núcleo cubren los electrones. Ese es el tamaño del átomo. El tamaño del átomo lo determina la distancia máxima que durante su recorrido alrededor del núcleo cubren los electrones. ¿Será el diámetro? No lo sé. No lo sé. Yo creo que sí. Ese movimiento es muy rápido dentro de un espacio inconcebiblemente pequeño y significa una energía enorme. Por lo que toca a las cargas eléctricas, la suma total de las cargas negativas de los electrones de un átomo es igual a la carga positiva del núcleo. En esta forma quedan normalmente
neutralizadas las dos fuerzas y el átomo no demuestra potencial eléctrico alguno. ¿Ves? O sea que de acá se puede deducir que potencial eléctrico positivo, potencial eléctrico negativo. Potencial eléctrico, o sea, en un mismo cuerpo hay dos cargas, ¿ya? En un mismo cuerpo, en una misma materia hay dos cargas. Si las cargas positivas son mayores a las negativas, hay potencial eléctrico. Si las cargas negativas son mayores que las cargas positivas, hay potencial eléctrico. Y cuando las cargas positivas son mayores que las cargas negativas, potencial eléctrico positivo. Si las cargas son mayores a las... Al contrario, pues potencial eléctrico negativo. Esa es la idea. Polaridad se refiere a los polos. Polo positivo y polo negativo. Nada más. Polaridad. Eso es de polaridad. Sigamos. Decíamos que los átomos están formados por un número. De nuevo. Decíamos que los átomos están formados por un núcleo con polaridad positiva, ¿no es? O sea, su potencial eléctrico es positivo, también se puede decir así, y cierto número de electrones cargados negativamente que giran alrededor de él. Normalmente el átomo no muestra ninguna polaridad, o sea que sea positivo o sea negativo. Eso significa polaridad, que sea negativo o que sea positivo. Normalmente el átomo no muestra ninguna polaridad porque las cargas de los electrones neutralizan la carga de las partículas positivas que se denominan protones. ¿Ya? Esa es la razón por la cual cualquier sustancia no muestra ninguna polaridad, pero sucede que hay ciertos metales que tienen sus electrones un tanto más sueltos, dando por resultado que si se quedan expuestos a un potencial eléctrico, ahí está, o sea, si esos electrones que están sueltos, esos electrones son carga negativa, a un potencial eléctrico, el polo positivo de ese ese potencial eléctrico tiene que ser positivo. ¿Para qué? Para que atraigan a los electrones negativos. ¿Ya? Vamos a leer de nuevo este párrafo que es así. ¿Ya? Esa es la razón por la cual cualquier sustancia no muestra ninguna polaridad. Eso te está hablando del anterior párrafo, donde las cargas, los protones con los neutrones se neutralizan. ¿Ya? Pero sucede, esta es la razón por la cual cualquier sustancia no muestra ninguna polaridad. Pero sucede que hay ciertos metales que tienen sus electrones un tanto más sueltos, entre comillas sueltos, dando por resultado que si quedan expuestos a un potencial eléctrico, el polo positivo atraerá electrones del conductor y como un átomo no puede quedarse con electrones menos, porque perdería su naturaleza, tenderá a tomar un electrón del átomo siguiente, y este a su vez del más cercano, formándose de esta manera una carrera o corriente de electrones por todo el circuito. Está bacán. Acá está definiendo la corriente de electrones. La corriente es esa corriente que pasa por los cables de cobre, eso que es necesario para encender tu televisión, para cargar tu celular, son electrones. Esta es ¿cómo se diría? Una explicación a eso. En esta forma, cada átomo pierde momentáneamente un electrón, pero este viene a ser reemplazado por otro del átomo siguiente y así sucesivamente los electrones van pasando de átomo en átomo a una gran velocidad para constituir lo que nosotros llamamos
una corriente eléctrica, ¿no es? Eso es lo que nosotros llamamos corriente eléctrica. La figura 2. Vamos a tomarle foto a la figura 2. Vamos a tomarle foto a la figura 2. Esta es la figura 2. Es una representación gráfica, porque esto no es una foto del electrón. Así no es el electrón. ¿Cómo será el electrón? Vamos a cortar con tijerita. Acá sí. Este es figura 2. Electrones en descanso. Ya, vamos a guardar. Listo. Y vamos a mover. Vamos a poner para atrás. Vamos a poner para atrás. En descargas o no. Vamos a mover mover álbum. Acá está. Ya lo movimos. ¿Dónde está? ¿Dónde está la foto que tomé? Ay, ¿dónde está la foto? ¿Dónde está? Ay, qué cólera. Ahí está, P. Ya está, esa es la figura 2. Ya, vamos a seguir con la lectura. ¿Dónde me había quedado? Maldita sea. Ese movimiento muy rápido. Ah, ya. La figura 2, la que están viendo en sus pantallas, muestra lo que sucede cuando un conductor está desconectado. Y la figura 3, por la pucha, tengo que tomarle foto a la figura 3. Ay, qué cólera. La figura 3. La figura 3. Tendrá la opción para mover algo. No tiene la opción para mover algo. Acá vamos a hacer, espérate. Mover álbum, acá sí tiene la opción para mover álbum, descargas. Y vamos a ponerlo. Y vamos a voltearlo acá. La figura 3. Figura 2, figura 3. Ahí también tengo que tomarle la figura 4 de una vez ya para que no haya interrupciones. Me están enseñando lo que es corriente eléctrica. Había visto un video de Veritasium sobre esto. También lo voy a mostrar. Y esa es la figura 4. Vamos a cortarlo. Veritasium dice que estaba equivocada esta, ¿cómo se llama? ¿Qué pasó? Texto no. Quiero cortar nada más. Ya. Que estaba equivocado lo que... Esta definición que estamos escuchando. Que estoy leyendo de este libro. Así que voy a poner después de este video, va a ser video reacción de eso. Según como escuchamos, ¿no? ¿Qué pasó? Tengo que poner atrás. Esto se malogró esto. Ahí está. 1, 2, 3. Falta el 4. El 4 está acá.
y vamos a moverlo a la carpeta de descargas. Ya, acá ya no está en la carpeta de descargas. Está imagen 1, imagen 2, imagen 3, imagen 4, ya. 2, esta. Vamos a leerlo de nuevo. Vamos a leer de nuevo ese párrafo. La figura 2, esa figura que están viendo en sus pantallas, muestra lo que sucede cuando un conductor está desconectado. Se supone que este es un átomo. Ahí está el electrón. La carga positiva que está en el núcleo del átomo. Ya son varios átomos que forman una molécula. Y la molécula, varias moléculas forman la materia. ¿Ya? Ya dice, la figura 2 muestra lo que sucede cuando un conductor está desconectado. Y la figura 3, no lo corté, bueno. La figura 3 nos da una idea de lo que sucede cuando se cierra el circuito y se establece una corriente, que bien pudiéramos llamar una corriente de electrones. Sí, pues sí, eso sería mejor, una corriente de electrones. Estas ilustraciones muestran átomos con un solo electrón con el fin de simplificar la figura. Pero es claro que el cobre, por ejemplo, tiene un buen número de electrones en cada átomo. De hecho, un átomo de cobre está formado por un núcleo central compuesto por 15 electrones y 44 protones o cargas positivas. Y alrededor de este núcleo circulan en diferentes órbitas otros 20 electrones más. Y acá vamos a ver dirección de los electrones. La dirección en que pasan los electrones por un conductor es del negativo al positivo. Del negativo al positivo. Como los electrones son cargas negativas, entre comillas, negativas están entre comillas, son atraídos por el polo positivo, como se muestra en la figura 4. Esa figura que digo. Del negativo al positivo. Pues hay una regla que dice, polaridades opuestas se atraen. Esa es la regla. Y acá termina el video de hoy. Con esto cerramos lo que es la teoría electrónica.